Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de Achraf Hakimi, el lateral derecho del Inter de Milán, que estuvo hablando en el Chiringuito hace pocas horas, hace pocos días, y donde, escuchándole y sacando un poquito de luz a lo que decía de manera directa o indirecta, lo que subyacía de sus palabras, es que este tío quiere jugar en el Real Madrid. Él es uno de los nuestros, es canterano, pero además le escuchas y ni mucho menos guarda ningún rencor ni a Zidane, ni al club, ni nada por el estilo. A día de hoy ya sabemos qué circunstancias, qué situación, qué momento pasa el lateral derecho del Real Madrid en general, con Carvajal, Odriozola y Lucas Vázquez, el cual está pendiente de su renovación, pero con un Carvajal que tiene más lesiones que nunca, con un Odriozola que no convence para ser lateral derecho titular del Real Madrid para un equipo top, y con Lucas Vázquez que puede hacer de lateral pero no es lateral derecho natural, el Madrid debería encarar la opción de Achraf, y de hecho ya algunos periodistas lo están comentando, que el Real Madrid, viendo que además el Inter de Milán no ha abonado la totalidad de los plazos que se habían marcado y que tiene dificultad para ello, es decir, que no se ha, digamos, pagado de manera total todo lo que se esperaba, se han pagado creo que unos 13-15 millones de euros, incluso tenían que haber pagado algo más en estos plazos, y se ve difícil porque el Inter está con complicaciones financieras y económicas ahora mismo. ¿Por qué no? Pues ir a la puerta del Inter, llamarles y decirles: oye, mira, perfecto, no nos habéis podido pagar esto, ¿vale? Ahora darnos, en este caso, con el derecho tanteo, pues la facilidad de negociación para poder fichar a Achraf. Bueno, vamos a ver. Inter y Madrid son dos clubes que ahora mismo no tienen mala relación, y creo que es una operación que ni mucho menos es utópica, no es complicadísima, sería muchísimo más complicada con otro club de por medio o en otras circunstancias, con otro tipo de jugador que no sea canterano. Un jugador de su calidad, de su categoría, demostrando que a día de hoy es uno de los 3-4 mejores laterales derechos del mundo, en un mercado de laterales derechos que está muy acotado, que está muy difícil. Como os marqué en este vídeo, pues los hay buenos, pero no hay muchísimos laterales derechos. Para mí se me hace necesaria la figura otra vez de Achraf. Creo que una banda Achraf, la otra Ferland Mendy, sería algo espectacular, con Achraf y Lucas en el lateral derecho con la opción utópica de Carvajal, y en el lateral izquierdo con Ferland Mendy, lo vamos a ver Marcelo qué pasa, o Miguel Gutiérrez si sube. Bueno, creo que podríamos tener la zona de laterales muy bien constituida de cara al medio largo plazo, y nos daría muchísimo empaque, muchísimo potencial en esa banda, que a veces creo que al Madrid le cuesta subir igual la banda derecha que la izquierda. Esa yo creo que es la realidad, y sobre todo con la misma categoría. Un jugador que se mueve por todos los lados del campo, que te aparece por muchísimas zonas, que desajusta muchísimo al rival. Es verdad que a ti también te genera algún desajuste, pero entre lo positivo y lo negativo, la opción de Achraf es muchísimo más positiva que negativa. En cierto modo, y salvando las distancias, pasa un poco como con Marcelo en sus buenos tiempos, ¿no? Todos esos desajustes técnico-tácticos que te generaba a nivel posicional, bueno, al final compensaba, ¿no? Una figura, un talento único como Marcelo, te compensaba realmente tenerle dentro del terreno de juego. Con Achraf, en cierto modo, y en otro escalafón, yo creo que con el marroquí pasa exactamente lo mismo. Así que desde aquí, desde este vídeo, desde Madridismo al Día, solicitamos por favor que Real Madrid intente fichar a Achraf, y que ojalá que sea cierto lo que se está comentando en algunos medios en estas últimas horas, de que, oye, pues el Madrid vuelva a encarar la opción de Achraf y que vuelva a la que es su casa después de un paso muy prolífico tanto en Borussia Dortmund como en el Inter de Milán. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.